Hola, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para repasar la lección de escuela sabática número 7 de este tercer trimestre, que está dedicada al libro de Marcos y ha sido bastante interesante, instruyendo a los discípulos parte uno, y esto nos hace entender que, que, que en una sola lección no cabe todo. Así que el título Instruyendo a los discípulos parte uno, el versículo de memoria, versículo bien interesante, un versículo que de por sí nos da una fórmula de qué es lo que el Señor está buscando hacer. Dice: luego Jesús llamó a la gente, a sus discípulos, y les dijo: si alguno, no es algo obligatorio, es un deseo que usted tiene, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Desde el versículo de memoria nos están diciendo, al organizar la lección, que va a haber algo interesante acerca de cómo hacer el discipulado. Y la lección que se trata de esto, de instruir a los discípulos, pero antes de adentrarnos en ella, vamos a tener una oración para que el Señor guíe el estudio de esta porción de su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar. Guíanos, sigue con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Saben que este trimestre estamos estudiando el libro de Marcos, y Marcos ha sido compuesto de una manera o escrito de una manera que nos han ido guiando a través de los estudios. Al principio del libro nos hacían como que Marcos quería mostrar quién es Jesús, quién no es. Aquí llega, y la lección nos dice que llega el clímax de la lección, y el Señor les pregunta en Mateo capítulo 8, versículo 31 al 38, le pregunta: ¿quién es Jesús para ustedes? Y aquí el autor, por decirlo así, está guiándonos a nosotros a hallar una opinión definitiva de que Jesús es el Mesías. Así que primero le pregunta a ellos quién es Jesús, y les dice, bueno, algunos dicen que eres cualquiera de los profetas: Elías, Jeremías o Juan el Bautista, o algunos de los profetas que no lo mencionan, pero un profeta poderoso. Y Jesús les dice: ok, para ustedes, ¿quién es Jesús? Ya vamos a saber aquí quién es Jesús. Y le pregunta, y Pedro, con esa voz cantante que lo caracteriza, ojo, tengamos en cuenta de que aunque Pedro no es el autor material del Evangelio de Marcos, tuvo mucho que ver con lo que se relata este libro, escrito por, según los expertos, por Juan Marcos, que es, bueno, lo llama un hijo de él, Juan Marcos. Así que tiene testimonio de primera mano de lo que pasa aquí. ¿Quién es Jesús? Cuando Pedro le dice la respuesta de quién es Jesús, entonces Jesús comienza a darle forma a lo que hemos llamado esta semana instruyendo a los discípulos. Ya Jesús se va a tomar un tiempo de revelarles cuál es la misión verdadera de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos tienen un vicio de construcción, vamos así decirlo, un vicio en el conocimiento. No saben bien qué significa que Jesús es el Mesías. Si creen en Jesús, si creen que es el Mesías, si han tenido pruebas de que Jesús es el Mesías, pero no necesariamente saben qué significa que es el Mesías. Y Jesús empieza a decirle: voy a padecer, voy a morir, y en 3 días voy a resucitar. Empieza a sacar lo que ha enterrado en su cerebro a través de todos sus años, a través de la influencia de los dirigentes religiosos, a través de la tradición
que tenía el pueblo de Israel de lo que entendían que era un Mesías. Ellos no concebían la idea del Mesías sufriente, sí estaba en su Biblia. Y Jesús, una vez pasa por todo esto, le prueba a ellos que sí está en la Biblia, pero cuando nosotros estamos sesgados con lo que estamos buscando, y aunque veamos lo que estamos buscando, no lo encontramos. Aunque pensamos, sí, es esto, pero no lo encontramos porque estamos buscando otra cosa. Jesús les dijo a ellos lo que iba a pasar. Jesús les dijo a ellos cómo iba a pasar con antelación varias veces. Y aquí vemos que toma un cambio lo que va a pasar del Mesías, lo que va a suceder, y él se sienta a explicarle a ellos, mira, yo tengo que morir. ¿Cómo morir? Incluso el apóstol Pedro toma una posición un poquito diferente a los demás, quizás refleja lo que los demás están pensando y se hace hasta medium, vocero de Satanás, y le dice, Señor, no permitas que nada de esto te acontezca, Señor. No permitas que esto te pase. Señor, cuídate. No, que... Y Jesús, sabiendo bien, discerniendo bien, que el problema no es con Pedro, sino con quien está usando a Pedro como medio, le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú entiendes la cosa de manera humana, y esto es algo que queremos tocar, no de manera divina. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tomado ciertas decisiones en este caminar cristiano de manera humana, como humanamente entendemos, como humanamente nos conviene, y no tomamos en cuenta el camino divino, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo que Dios quiere que nosotros analicemos. Y hay algo que quiero leerles aquí textualmente que dice, ¿por qué reaccionó Jesús así con Pedro? Por la sencilla razón, vean esto, que tocó el aspecto más esencial de la vida y el ministerio del Salvador, el plan divino de redención. Jesús nunca permite que nadie interfiera con el plan de Dios. Aunque tal interferencia está revestida de buenas intenciones, entre comillas, Jesús permitió que la gente discutiera antagónicamente con él, toleró el insulto, sufrió injurias sin quejarse. Pero hay algo que nunca permitió, la obstaculización o el intento deliberado de detener o abortar el plan del Padre para su vida. Interesante esto, interesante que Jesús, cuando le tocan la parte misional de él, aunque es uno de sus discípulos queridos, él pone un stop, pone una raya, y hay cosas que no va a permitir, y es que el plan de Dios para su vida, alguien interfiera con él. Y es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Nosotros muchas veces permitimos que las personas que en nuestro alrededor, que quienes tienen cierta influencia en nuestra vida, que no son de Dios y que no necesariamente tienen un mensaje divino, influyan en el plan que Dios nos diseñó. Al igual que Jesús, nosotros tenemos un plan diseñado especialmente para nosotros, para hacer en esta vida, un plan de vida, un plan que incluye lo que me toca hacer en el plan de salvación. Y yo tengo que ser celoso, tienes que ser celosa con que nadie interfiera en lo que Dios determinó que debe ser tu vida. Así que Jesús, en este punto crucial del libro, en esta parte esencial, donde ya Jesús revela abiertamente, soy el Mesías, les muestra, número uno, qué es la realidad del Mesías. Es algo que podemos decir acerca de esto, que muchas veces tenemos una idea de lo que es la vida cristiana que no necesariamente es.
Muchas veces nos han vendido una idea y Jesús se encarga de decirle a ellos el costo del discipulado, como dice el lunes. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, de tomar la cruz y seguirla. ¡Wow! Nosotros estamos llamados a tomar la cruz y seguirla. Muchos queremos la corona, muchos queremos los favores, muchos queremos la pleitesía, muchos queremos que los demás nos digan qué buen cristiano. Pero Jesús no nos llama a nada de eso. Jesús nos llama a tomar la cruz y seguirla, a tomar su cruz, a negarme a mí, a negarme a mis deseos, a negarme a mis condiciones y pedirle a Dios que me guíe en qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que Él quiere hacer en mi vida, no lo que yo quiero, qué es lo que Él quiere lograr con mi vida. Esto va a significar sacrificios, esto va a significar renunciar a cosas, esto va a significar dejar de hacer cosas que nosotros entendemos que son las que más nos convienen para hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque parezca lo contrario. Hoy muchos de nosotros felicitamos a Moisés y decimos, wow, Moisés fue un gran hombre, pero el libro de Hebreos me dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible, y lo visible para Moisés era la corona de Egipto, que lo que todos entendemos es que estaba a su alcance. Lo invisible para él era seguir a un pueblo que era esclavo. Liberaron por lo que ni siquiera le agradecía, que lo que lo ponía a coger lucha, tantas cosas, tantas pruebas, pero esa era la voluntad de Dios para él. Claro, el plan de Dios a la larga es mejor para tu vida, es lo que más te conviene, pero piensa bien, imagínate que nosotros estuviéramos en el lugar de Moisés y nosotros le dijéramos a nuestra familia, no voy a ser príncipe de la nación más grande, voy a libertar a un pueblo esclavo. ¿Qué nos dirían? Nos dirían locos, sí. Nos dirían fanáticos, sí. Nos dirían que estamos tomando las cosas demasiado en serio y que Dios no quiere eso, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Sí, todo eso es verdad. Pero lo que me dice el versículo de memoria es, si alguno quiere venir en pos de mí, paso número 1, níguese a sí mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Que ya yo no hago lo que yo quiero, aunque sea lo que quiero, yo hago lo que Dios quiere, porque yo me estoy negando a mí mismo. Estamos en un momento de la historia en que hay muchos cristianos que dicen que están haciendo el discipulado, que están recibiendo la instrucción del discipulado, pero a la hora de tomar sus decisiones, Dios no está presente, salvo cuando las decisiones salen mal, el resultado sale mal, y ahí me acuerdo que hay un Dios, ahí me acuerdo que hay alguien, ahí me acuerdo que Dios todo lo puede, y someto los trapos del plan que quedan, los pedazos, los residuos que quedan a ver qué Él puede hacer. Pero en el momento que voy a arrancar, yo no me someto a Dios, yo no le pido a Dios. Y hay tantas cosas en la vida en que nosotros debemos pedirle dirección a Dios. Cada día de la vida nosotros debemos abrir los ojos y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy este día? No es mi voluntad. Y Jesús nos presenta una vida tan entregada a Dios que Él puede decir que Él le hacía la voluntad de su Padre. Hago la voluntad del que me envió. Hago la voluntad del que sabe. Yo no hago mi propia voluntad. Y en esto nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Nadie dice que no cuesta. Hasta el mismo Jesús tuvo momentos en que no quería hacerlo. Y algunos me dirán, anatema por decir esto, o que estoy cometiendo un sacrilegio. Sin embargo, cuando vamos al Getsemaní, vemos a Jesús diciendo, Señor, no hay una manera de hacer esto que no tenga que beber esta copa, que no tenga que pasar por este momento, que no tenga que pasar por esta amargura.
Y el Señor no le contesta como Jesús quería, y Jesús se somete a Dios como había hecho toda su vida y le dice, hágase tu voluntad. Ahora hay un punto que queremos tocar, que no queremos que se nos vaya entre tantas cosas que hay en la lección que aprender, y es que Jesús, a sabiendas de que los muchachos, los discípulos no habían escuchado del todo lo que había pasado y no habían asimilado las lecciones del costo del discipulado, Él les da una prueba en el capítulo 9 de Marcos de la gloria. Y Él les dice incluso, miren, hay algunas personas de aquí que no van a morir sin ver la gloria de Dios. Y esto, cuando pase el asunto de la transfiguración, cuando pase este asunto, Él les dice, mira, esto que está pasando, tú lo vas a guardar, ustedes lo van a guardar, ustedes tres, Pedro, Santiago y Jacobo, los van a guardar para cuando yo resucite. Ellos vivieron el evento, ellos supieron lo que pasó, aún así ellos siguen sin entender. Pero aunque ellos no entendían, Jesús les quería dar cosas a las que aferrarse cuando su fe flaqueara, cuando su fe fuera sacudida. Y Dios nos da a nosotros mismos también cosas así, cosas en las que nosotros podemos afianzarnos. Esa respuesta que Dios te ha dado en momentos en tu vida es para que tú la tengas presente, es para que tú sepas que Dios, aunque ahora no parezca escucharte, aunque ahora no parezca que está atendiendo lo tuyo, sabes que Él existe porque Él te ha contestado respuesta. Por eso nos da la Biblia, para que veamos que Dios siempre contesta, no como siempre queremos, igual que un padre con sus hijos. Dios como nuestro Padre no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que más nos conviene y debemos agradecer a Dios por eso, porque nosotros, como dice Santiago, no sabemos pedir, pedimos mal. Así que si pedimos mal y recibimos lo que pedimos, imagínense qué tollo sería. Pero el Señor les da a ellos prueba de la transfiguración y les da cosas a ellos para que puedan aferrarse, para que puedan saborear, les da como un tráiler de lo que será en adelante vivir en el reino, ver la gloria de Jesús, verlo transfigurado, no verlo como lo ven, como ese que anda con ellos, sino que vean que en realidad Él es, aunque Él no vaya a hacer la obra que ellos quieren que Él haga, aunque Él no va a comportarse como ellos quieren que Él se comporte, pero sí Él va a hacer la obra que más les conviene a ellos. Hay otro tópico que no queremos dejar pasar y es la pregunta del miércoles. Pero antes de dar la pregunta del miércoles, recuerden que ellos estaban en una de sus cosas favoritas, en uno de sus vicios favoritos y pecaditos favoritos, y era discutiendo quién es el más grande. Y Jesús le dice en Marcos 9, 30 al 41, que el más grande no es como el mundo mide la grandeza. El más grande es el que sirva. Cuánto nosotros necesitamos recordar esas palabras en estos momentos de la historia. El más grande es el que sirve, el más grande es el servidor, y nos deja el ejemplo de él como el más grande que ha pisado por esta tierra y cómo tuvo una vida de servicio. Y ahí llegamos a la pregunta del miércoles. ¿Cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con el mundo? ¿Y cuál de ellas estamos buscando lograr? Hay personas que están buscando ser grandes conforme al mundo. Aún dentro de la iglesia hay personas que tristemente buscan y miden la grandeza conforme a lo que el mundo mide. Y Dios generalmente tiene el contraste totalmente con las cosas del mundo. Si el mundo dice izquierda, Dios dice derecha. Si el mundo dice abajo, Dios dice arriba. Entonces, ¿por qué nos vamos a llevar en cómo mide el mundo la grandeza? Y más aún, a veces nos esforzamos
y dedicamos tiempo de nuestra vida a ser grandes según el mundo, y luchamos por poder en la iglesia, y luchamos por ser el más, y luchamos por ser el más importante, y se nos olvida cómo Jesús dijo que se determinaba quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. El más grande en el reino de los cielos iba a ser el que sirviera. En la parte de la transfiguración, y queremos terminar con esta parte, el repaso de la lección número 7 de este tercer trimestre en el folleto dedicado a Marcos, hay una parte importante y quiero leerles textualmente. No obstante, la narración nos enseña que es vital serle obedientes, no simplemente es reconocerlo como quien en verdad es. Qué importante es, y vamos a recordar que cuando estaban en la transfiguración, Pedro en su miedo, en su sorpresa, le dice que bueno que estamos aquí para que hagamos enramadas para ti, para Elías y para Moisés. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. No solo es reconocerlo, tenemos que serle obedientes a lo que Él nos dice. Encontramos muchas personas, a veces nosotros mismos, reconocemos que Dios es Dios, pero no le obedecemos. Entonces nuestro reconocimiento es en vano, porque si de verdad reconociéramos que Dios es el Dios de nuestra vida, entonces nosotros actuaríamos en consonancia con ese reconocimiento. Si de verdad reconociéramos que Dios es Dios, entonces nosotros obedeceríamos todo lo que Él nos dice. Pero nuestro reconocimiento es de boca, nominal. Nosotros decimos, ay, sí, Él es Dios. Pero a la hora de tomar las decisiones, no nos rendimos a Él, sino que tomo la decisión que yo creo que es la mejor, que yo creo que es la más conveniente, que popularmente es la más conveniente, o que es la que yo soñé. Eso no es lo que la Biblia nos enseña y lo que no nos enseña Jesús en el momento de hacernos discípulos. Así que tenemos que de hoy en adelante tomar la palabra de Jesús y lo que dice en el versículo de esta semana. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí o ser mi discípulo, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Mateo 8:34. Quiera Dios que este repaso, esta lección, este estudio de la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos y esperamos que la semana que viene también estés ahí. Dios te bendiga.